Día de Muertos. Las fiestas de noviembre estaban por llegar y los vecinos de la vecindad se encontraban preparando todo para la festividad del Día de Muertos. Los niños estaban muy emocionados, pero a la vez con algo de temor, sobre todo el chavo, a quien no le gustaba mucho estas festividades, principalmente por los disfraces de la gente, ya que lo asustaban mucho. Los niños se encontraban en la casa de doña Florinda, mientras Kiko les pregunta de qué se disfrazarían este año. Ñoño inmediatamente exclama que él se disfrazaría del Chapulín Colorado, a lo que el chavo le dice que más bien sería de la pelota colorada. Los niños se empezaron a reír, y en ese momento llega doña Florinda pidiéndole a Kiko que por favor la ayudara con los preparativos para la ofrenda. Doña Florinda comenzó a colocar los decorativos y alimentos en la ofrenda, lo que hace que el chavo mire y pase por su mente lo delicioso que sería degustar aquella comida. Doña Florinda al notar esto, inmediatamente advertiría al chavo de que ni se le ocurriera hacer eso, ya que de lo contrario los muertos vendrían por él y le jalarían las patas. Al oír esto el chavo se asustó y salió junto con los otros niños de la casa de doña Florinda. Después de un rato, los niños se encontraban jugando en el patio de la vecindad, cuando ven que doña Clotilde llegaba con cosas para su ofrenda, algunas de ellas muy extrañas, pero otras comunes, entre ellas comida. Nuevamente el chavo pensaba en tomar esos alimentos, a lo que la Chilindrina al notar esto le dice al chavo que seguramente doña Florinda dijo eso solo para ahuyentarlo. Tras esto don Ramón también iba llegando a la vecindad con algunas decoraciones para las fiestas, y con un disfraz para la Chilindrina. Inmediatamente el chavo se acercó a don Ramón y le pregunta si es verdad que si se toman los alimentos de la ofrenda los muertos le jalarían las patas, a lo que don Ramón exclama que es una vieja leyenda, pero que por respeto a los muertos, las cosas de ellos no se pueden tomar sin permiso. Antes de que don Ramón terminara de responder al chavo, la Chilindrina lo interrumpe, preguntándole qué cosas había conseguido, haciendo que don Ramón le muestre algunas decoraciones para la ofrenda y su disfraz. La Chilindrina emocionada le arrebata la bolsa a don Ramón y sale corriendo hacia su casa. Tras esto don Ramón sale detrás de ella. Al anochecer los niños se encontraban en el patio de la vecindad con sus respectivos disfraces. Kiko estaba disfrazado de un astronauta, mientras que Ñoño tenía un aparente disfraz del Chapulín Colorado, la Popis venía disfrazada de Katrina, y el chavo solo tenía una máscara de calabaza. Al ver el disfraz del chavo, Kiko se empezó a burlar de él. Por consecuencia el chavo al ver el disfraz de Ñoño empezó a burlarse de él, afirmando que era el peor disfraz del año. Mientras esto sucedía, la Chilindrina salía de su casa con su disfraz, el cual solo era un simple costal de papas. Inmediatamente los niños comenzaron a hacer burlas entre ellos. Es entonces que sale don Ramón, y les dice a los niños que ya era hora de salir a pedir la calaverita antes de que sea más tarde. Los niños salen acompañados de don Ramón hacia el parque cercano a la vecindad. Pasa el tiempo y vemos que los niños regresan con sus bolsas llenas de dulces, aunque el chavo regresa algo asustado, pues en todo momento le gastaron bromas mientras pedía dulces por el parque, haciendo que no consiguiera muchos dulces. Los niños ahora se encontraban en la casa de don Ramón, platicando entre ellos y disfrutando de los dulces. Cuando la Chilindrina propone contar historias de terror, el chavo inmediatamente se opone, ya que lo asustan mucho. Sin embargo el resto de los niños no le hacen caso, incluso Kiko se burla de él, llamándolo cobarde, a lo que el chavo inmediatamente le dice que no es ningún cobarde, ya que él es igual de valiente que el Chapulín Colorado. A lo que Kiko le dice que entonces se siente a escuchar las historias y que deje de estar llorando como mariquita. Es entonces que el chavo le dice a Kiko que ahora sí se la raja, pero antes de soltar el golpe, los niños son interrumpidos por don Ramón, el cual les dice que él les contará una anécdota que él vivió hace mucho tiempo. Los niños se sientan alrededor de la mesa junto con don Ramón, y mientras degustaban taquitos al pastor, don Ramón comenzó a contar su historia. Él les cuenta que hace mucho tiempo, cuando él tenía más o menos su edad, le tocó vivir una de las experiencias más escalofriantes de su vida. Es entonces que Kiko lo interrumpe, y le dice que seguramente lo que asustó a don Ramón fue un dinosaurio, a lo que don Ramón responde que esta historia es una de sus peores experiencias, ya que la otra es ver todos los días a la adefesio llamada mamá de Kiko. Kiko y los demás niños se ríen, pero después de carburar el coco, Kiko le menciona a don Ramón que no le simpatiza. Ante esto la Chilindrina les dice que se callen de una vez, pidiéndole a su papá que continúe con su historia. Don Ramón continúa con su historia, relatándoles que cuando era niño, él, junto con sus padres, visitaron el pueblo de su abuela para pasar las festividades de Día de Muertos. Aquel pueblo, cuenta don Ramón,
Era un pueblo solitario, muy tradicional, y con algunas cosas algo extrañas. Durante su estancia todo salió relativamente bien, hasta que llegó la noche. Don Ramón recuerda que él no quería pasar toda la noche en el panteón a recibir a sus difuntos, por lo que le pidió a su padre si podía encaminarlo hasta la casa de su abuela, para poder dormir. Es entonces que al escuchar esto, la abuela de Don Ramón se ofrece a llevarlo personalmente a su casa para que el niño descanse. Al llegar a casa, su abuelita le dice a Don Ramón que hizo muy bien en no quedarse, pues a veces en estas fechas no solo los muertos trascienden al mundo de los vivos, sino también otras entidades sobrenaturales muy peligrosas, sobre todo para los niños, ya que su inocencia es lo que más disfrutan absorber este tipo de presencias. Al escuchar esto, Ramón se asustó, pero su abuela le comentó que no tuviera miedo, que él estaría protegido por sus ángeles guardianes. Al acostarse en su recámara, su abuelita le deseó las buenas noches, pero antes de partir, le dejó una advertencia a Ramón, mencionándole que por ningún motivo se le ocurriera salir del cuarto en plena madrugada. Ramón le cuestionó del porqué a su advertencia, pero ella se limitó en decirle que era por los peligros de la noche, cerrando la conversación al decirle que su advertencia era en serio, ya que él estaría solo en la casa toda la noche. Ramón afirmó con la cabeza y tras esto, la abuelita del Don Ramón sale de su cuarto. Pasan las horas, y ya era de madrugada. Ramón se despierta, ya que tiene muchas ganas de liberar a Willy. Se levanta de la cama, dispuesto a salir de la habitación, cuando en ese momento, recuerda la advertencia que su abuelita le había hecho. Ramón se detiene en medio de la habitación a oscuras, reflexionando sobre qué debería de hacer. Sin embargo, las ganas de orinar eran demasiadas, que Ramón optó por salir y regresar rápidamente. Es así que Ramón abrió la puerta de la habitación y se encaminó hacia el baño. Al llegar a este hizo lo que hizo, y salió. Cuando se encontraba caminando al cuarto, Ramón escuchó que algo lo empezaba a seguir. Cada paso que daba, sonaba otro paso mucho más grande detrás de él. Sin pensarlo salió corriendo para encerrarse en la habitación, pero mientras él más corría, aquella cosa que lo seguía lo hacía el doble. Ramón en un momento volteó ligeramente para ver qué era lo que lo seguía, pensando en que tal vez se trataba de un animal salvaje. Cuando volteó, vio por el rabillo del ojo lo más aterrador de su vida. Era lo que parecía un hombre demasiado alto, con extremidades largas, y con patas de cabra. Ante esta revelación, Ramón corría aún más mientras gritaba, sintiendo que esa cosa lo atraparía en cualquier momento, pero para suerte de él, antes de llegar a la habitación, chocó contra lo que era su abuelita, pues ella había regresado, y al volver a ver hacia atrás, aquella cosa había desaparecido. Tras este hecho, su abuela lo regañó fuertemente por haber roto aquella advertencia, mencionándole que de no haber seguido su instinto de regresar a casa, él seguramente hubiera sido llevado por aquel ente, sin entender del todo. Ramón regresó a la habitación, y trató de dormir esa noche acompañado de su abuelita, aunque, tras lo que había vivido, no logró dormir en varios días, siendo un evento que lo ha perseguido durante toda su vida. Al contarles esto, les advierte a los niños que nunca se les ocurra salir de sus habitaciones la noche de muertos, o los espíritus se los llevarán al más allá. Al terminar la historia, la Chilindrina sale detrás del chavo, asustándolo y haciendo que le dé la garrotera. Después de ello, la Popis le echa un vaso de agua al chavo, y todos comienzan a reír. Posteriormente suena que tocan la puerta de la casa de Don Ramón. Era el señor Barriga. ¿Cómo está usted, Don Ramón? Doña Florinda y el papá de la Popis, quienes venían a recoger a los niños. Mientras los adultos platicaban entre ellos, Kiko, el chavo y la Chilindrina hablaban sobre la historia que les había contado Don Ramón. En todo momento, Kiko adoptó una postura incrédula, diciendo que todo era un simple cuento para asustarlos, mientras que la Chilindrina decía todo lo contrario, afirmando que la historia de su papá era verídica. Ante la disputa, Kiko les menciona que para averiguar si todo era verdad, ellos se quedarán a dormir por esta noche en su casa, para que vieran por sí mismos que en la madrugada no pasaría nada. Inmediatamente la Chilindrina aceptó. Sin embargo, el chavo parecía muy asustado. Intentando evitar eso, el chavo decía que solamente era una historia y que no le dieran mucha importancia, que lo mejor era comer los dulces y ver la televisión. Al oír esto, Kiko nuevamente lo llamó cobarde, mientras que la Chilindrina le dice al chavo, que le demuestre a Kiko que él no era ningún cobarde y que a cambio de ello, al día siguiente, Kiko le diera como recompensa al chavo una torta de jamón. Al escuchar esto el chavo aceptó tímidamente. Es entonces que Kiko le pide permiso a su madre de que la Chilindrina y el chavo se quedarán a dormir esa noche en su casa. A regañadientes, Doña Florinda acepta y los niños se dirigen a la casa de Kiko.
Pasan las horas y los niños se encontraban en la habitación de Kiko. Estos fingían que estaban dormidos para esperar a levantarse en la madrugada. Aunque el chavo sentía un temor tan grande, que por poco hace que doña Florinda se dé cuenta de que ellos realmente estaban despiertos. Ya en plena madrugada, Kiko se levanta para después dirigirse a abrir ligeramente la puerta de su habitación para ver que su mamá esté dormida. Tras esto, hace una señal para que los demás se levanten. Tímidamente el chavo se levanta y susurrando, les comenta a los chicos que tal vez deberían de dormir. Antes de que el chavo siguiera hablando, la Chilindrina lo interrumpe, diciéndole que se deje de holgazanerías y que se levantara de una vez, mientras los niños discutían. Al poco rato comenzaron a escuchar ruidos provenientes de la sala de la casa. Kiko, pensando que era su madre, inmediatamente increpó al chavo, diciéndole que por su culpa su madre se había despertado. La discusión iba escalando hasta que la Chilindrina les menciona que lo mejor era salir sigilosamente para averiguar quién o qué era lo que provocaba aquellos ruidos. Kiko afirmó con la cabeza, mientras que el chavo, más a fuerza que de voluntad, hizo lo mismo. Es así que los niños salen de la habitación cuidadosamente en dirección a la sala de la casa. Kiko iba al frente, mientras que la Chilindrina y el chavo iban detrás de él. A través de señas, la Chilindrina le intentaba hacer entender al chavo que no pasaría nada y que todo estaba bien, cuando de repente ella choca con Kiko, quien se había frenado abruptamente. La Chilindrina estaba por reclamarle a Kiko del porqué de su reacción, cuando entonces vio la expresión en el rostro de Kiko, una expresión de miedo y auténtico horror. Al ver hacia donde miraba Kiko, ella dirigió su vista hacia el mismo punto, logrando ver lo que había paralizado a Kiko. Allí en la sala de la casa, frente a la ofrenda, habían criaturas extrañas. Parecían ser personas, pero estas eran demasiado altas, con extremidades anormalmente largas, pero lo más aterrador es que, literalmente eran esqueletos andantes, pues estos carecían de piel, pelo, ojos, músculos, siendo solamente el esqueleto completo moviéndose por sí solo. Al ver esto, la Chilindrina quedó paralizada por un momento, olvidándose por completo del chavo, quien se encontraba detrás de ellos. Al acercarse, el chavo les preguntó que qué estaban viendo, a lo que aquellos esqueletos voltearon simultáneamente y en un movimiento rápido a ver a los niños. Los ojos de aquellos seres estaban iluminados por un intenso rojo emanando de sus cuencas. Al verlos, el chavo inmediatamente se paralizó, dándole la garrotera en ese instante. Los esqueletos comenzaron a dirigirse hacia los niños, haciendo movimientos rápidos e imposibles, articulando sus brazos y pies de una forma en que si cualquier ser vivo lo haría, este terminaría por fracturarlos. Sin mencionar el fuerte crujido que estos seres hacían al momento de moverse. Rápidamente la Chilindrina reaccionó, gritándole a Kiko que regresaran a su habitación. Ella intentó mover al chavo, pero rápidamente una de las criaturas alcanzó al chavo, y, al tocarlo, enfrente de los niños, presenciaron cómo el chavo, poco a poco se iba convirtiendo en un esqueleto. Al ver esto los niños comenzaron a correr. Kiko gritaba por auxilio a su madre. Pero, por alguna extraña razón, sus gritos ni los ruidos de aquellas criaturas eran perceptibles para los que no estaban presentes en la escena. Al estar por llegar a la habitación, una de esas criaturas saltó enfrente de Kiko, tocándolo y convirtiéndolo en un esqueleto en presencia de la Chilindrina. Usando eso como distracción, rápidamente dio la vuelta, y se dirigió a abrir la puerta de la casa para salir de ahí. Al abrirla, el horror se presentó frente a ella, al ver que detrás de la puerta no estaba la vecindad, sino más bien, lo que parecía un puente de flores, en donde caminaban más de esas criaturas. Al regresar a la casa, una de esas criaturas la observó, colocándose frente a ella, y soltando una frase, los vivos no pertenecen aquí, para después tocarla y sufrir el mismo destino que sus amigos. A la mañana siguiente, el sol resplandecía y se escuchaba el canto de los pájaros. En ese momento, doña Clotilde sale de su casa con dirección a la casa de doña Florinda. Al entrar, doña Clotilde le entrega lo que parecía ser un amuleto a doña Florinda. Esta le agradece y le dice que por favor espere en la sala, y que en un momento le traerá el pago por el amuleto, mientras doña Florinda se dirige a su habitación. Esta misma llama a los niños, indicándoles que es hora de levantarse. Al estar en la sala, doña Clotilde observa la ofrenda y se percata de que en ella había 3 objetos particulares, siendo el gorrito del chavo y de Kiko al igual que un moño perteneciente a la Chilindrina. Al verlos, doña Clotilde hace una expresión de sorpresa, y con una voz de tristeza exclama, no debieron pasar el portal.